Bueno, muy buenos días. Este domingo 11 de julio, que unos pocos reunidos aquí y la mayoría pues en casas o en algún otro lugar, estamos teniendo este tiempo, este domingo, para alabar a nuestro Señor. Qué bueno que podemos tener este tiempo juntos para estar meditando en la palabra del Señor y también para haber cantado estas preciosas alabanzas para honrar a nuestro Señor en estos tiempos. Gracias a Dios la tecnología nos sirve para ese propósito, sea la situación en la que nos estemos encontrando. Y bueno, quiero introducirnos en nuestro texto del día de hoy, que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 38 al 44. Y como ustedes han podido ver en el título del mensaje de hoy, es Más allá de tus fuerzas. Y vamos a estar viendo los ejemplos de el escriba y la viuda pobre, o los escribas y la viuda pobre. Entonces, si ustedes tienen su Biblia en su casa, me puede acompañar con su vista. Si no, también voy a estar leyendo el texto, Marcos capítulo 12, y la porción es versículo 38 al versículo 44. Nos dice en esta versión de la Reina Valera, voy a leer la palabra de Dios, que nos dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Dios grande y glorioso, digno de ser obedecido, le damos gracias por este gran honor y privilegio de acercarnos a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le damos gracias, Señor Jesucristo, por haber dado un ejemplo para nosotros de qué son aquellas cosas que son agradables delante de usted, delante de Dios el Padre. Ayúdenos a aprender de su ejemplo. Ayúdenos a aprender de su enseñanza. Ayúdenos, Señor, que queremos seguirle, pero necesitamos que usted sea nuestra luz. Sea nuestra luz, Señor, para disipar las tinieblas que hay en nuestras mentes. Sea nuestra luz, Señor, para mostrar las cosas como realmente son. Sea nuestra luz para ser nuestro guía en esta hora. Que su Espíritu nos ayude, Señor. Y me ayude también a mí para comunicar fielmente lo que usted quiere decir para su iglesia, para su pueblo, para todos aquellos que estén escuchando. Gracias, Señor. Confiamos que así será en esta hora y le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes podrán notar, ya estamos acercándonos a la parte final de nuestra serie del Evangelio de Marcos. Después de un poquito más de un año que hemos estado en esta serie, probablemente nos restan solamente unos 3 meses para concluir con el Evangelio de Marcos. Y usted sabe, me gusta ser receptivo a sugerencias. Si hay algún pasaje, si hay algún libro, alguna carta que quieran que estemos viendo, pues más adelante pueden estarme comentando y ver cómo podemos ver eso que también usted desea. Y saben, hemos aprendido mucho acerca de la identidad de nuestro Señor estudiando el Evangelio de Marcos. Hemos podido ver, vamos a decir, 2 caras de la misma moneda. Por un lado, hemos pasado varios capítulos viendo cómo aquel hombre a quien llamaban Jesús de Nazaret es alguien con autoridad. Y no cualquier autoridad, no solamente una autoridad moral, pero una autoridad divina. Él puede decirle a las olas que se calmen, al viento que se calme, y obedece a su voz. También la enfermedad, los demonios, todos ellos están reconociendo la autoridad de aquel hombre que llamaban Jesús de Nazaret.
y que nosotros hemos visto, pues es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Pero la otra cara de la moneda, también hemos empezado a notar que aquel que viene con autoridad viene para servir, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entender estas cosas acerca de Cristo ha tenido un impacto, lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, un impacto fuerte en sus discípulos. Se han mostrado reacios a entender estas cosas porque en el corazón de ellos, como en el de nosotros, hay mucho orgullo. Y debido a ese orgullo queremos reinar, pero no queremos servir. Y el ejemplo de Cristo los ha estado confrontando una y otra vez de cuál debe de ser su perspectiva y de cuáles deben de ser los valores con los que deben de servir a las demás personas. Todo esto se ha puesto en perspectiva una y otra vez, y esta vez no es la excepción. Otra vez se va a acentuar este aspecto donde tiene una enseñanza para los discípulos acerca de lo que significa los valores del Señor en su reino. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa para nosotros seguir al Señor, ser sus discípulos? Bueno, aquí encontramos parte de esa enseñanza que espero y confío que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Nuestro Señor se va a convertir un poco más adelante en un ejemplo, o está siendo un ejemplo para los discípulos, pero después va a ser un ejemplo que va a resultar repulsivo para el mundo. Y esto es lo que le quiere enseñar también el Señor a sus discípulos. Así que, tomando este asunto del ejemplo, voy a hablar de dos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo del cual cuidarse. Un ejemplo del cual cuidarse. Allí en el versículo 38 comenzamos a ver que dice: y les decía en su doctrina, es decir, en su enseñanza, guardaos de los escribas. En otras versiones, como la Nueva Biblia de las Américas, dice: cuídense de los escribas. Cuídense de los escribas. Y claramente aquí tenemos un mensaje de advertencia. Y es un mensaje de advertencia en contra del grupo que constituye uno de los principales líderes de Israel, en este caso los escribas. Aunque anteriormente hemos visto una plática, ustedes recuerdan la plática del escriba con Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande, no? Y nuestro Señor le responde, y luego el escriba dice: sí, pues está bien. Y también el Señor le vuelve a responder elogiando a este escriba y mostrándole: no estás lejos del reino de Dios. Así que este diálogo podría hacernos pensar: mira qué buena relación hay entre el Señor y los escribas. Pero al parecer aquella era solamente una excepción. Había una maldad generalizada en los escribas que el Señor iba a denunciar. O podemos ver aquí, los iba a exponer. Y hermanos, exponer a un liderazgo es una cosa delicada. Exponer a un líder es una cosa delicada. Ahorita sí, en las redes estamos viendo que la gente dice lo que sea y se oculta detrás de una computadora y de un pequeño icono de una conversación y dicen lo que quieran, lo que sea. Pero la verdad, exponer a un líder es una cosa seria, es una cosa bastante delicada. Y para hacerlo tenemos que tener una muy buena razón de hacerlo. Tenemos que preguntarnos cuál era la razón de nuestro Señor, que no existía ni Facebook ni Twitter ni ninguna cosa para esconderse detrás, pero ¿cuál era la razón para que públicamente en el templo Jesús haya expuesto a uno de los principales líderes, al grupo de líderes en Israel? Bueno, yo puedo pensar en dos razones. La primera razón es restar autoridad. Cuando tú expones a alguien, especialmente a un líder, le restas influencia, le restas autoridad. Y es que era importante eso, porque estos hombres estaban haciendo actos atroces en nombre de la religión. Y al momento de denunciar o exponerlos, lo que nuestro Señor hacía era restarle esa influencia para que la gente no siguiera ese ejemplo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando en un grupo, dígase una empresa, dígase una iglesia, el líder está haciendo las cosas mal? Bueno, lo que sucede es que se crea un caldo de cultivos para toda clase de maldad. Eso es lo que sucede. Si el líder está mal, entonces las personas alrededor empiezan a encontrar mañas y maneras
de hacer las cosas de una manera incorrecta. Y por eso el Señor estaba denunciando ese asunto, el problema con los líderes. Pero había otra razón, y probablemente aquí es donde se enfatiza un poquito más, es que la razón para que nuestro Señor haya expuesto a los escribas es que Él buscaba instruir a sus discípulos a través de un ejemplo negativo. Esa es la manera exactamente en cómo no tienes que ser. Más o menos es la idea. El Señor les estaba mostrando esto porque piensen en los discípulos. Unos pocos días después, Pedro iba a estar predicando. ¿Cuántas personas se iban a convertir? 3,000, 5,000 más adelante. Un número de gente enorme. Ellos iban a convertir en los próximos líderes de la iglesia. Y luego no solo eso, Hechos capítulo 6 nos empieza a hablar acerca de viudas con necesidades. Entonces, ¿cómo iban a responder ellos a esas necesidades? Ellos tenían que recibir capacitación antes, y esa capacitación se las está dando el Señor aquí. Ustedes no tienen que ser como los escribas. Les va a tocar ser líderes y en la próxima era les va a tocar gobernar, pero tienen que aprender cómo son los valores de ese liderazgo, cómo tienen que hacer. Así que el Señor los exhibe a los escribas con ese propósito también instructivo. Y miremos aquellas cosas entonces que el Señor señaló de los escribas. Primera cosa nos dice ahí en el versículo 38, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. Largas ropas, qué extraño, ¿verdad? Esa palabra es la palabra griega estolí, y esa palabra se utiliza para hablar de la vestimenta de los ángeles. Los ángeles vestían con túnicas largas. También se utiliza en el libro de Apocalipsis para hablar de los redimidos a quienes se les dieron nuevas ropas, y estas son ropas largas. En el Antiguo Testamento, traducido del hebreo al griego, esta palabra se utiliza para hablar acerca de los sacerdotes, los levitas que servían en el templo, usaban estas ropas largas, estolí. Entonces, no usaban los escribas ropa común de las personas, pero usaban ropa que los hacía distinguirse del resto de la gente común. Era como alguna manera de decir, nosotros somos diferentes, nos notamos, nos diferenciamos del resto de las personas. Noten ustedes eso, ellos buscaban distinguirse. Otra de las cosas que señala el Señor es que ellos aman las salutaciones en las plazas. Y es que según los comentarios bíblicos, siempre las personas de una categoría social más baja tenían que ser los primeros en saludar a los de una categoría social más alta. Es decir, si usted era un hombre rico, usted no iba a saludar a las personas tenían que saludarle a usted. Así que como estos escribas gozaban de una buena reputación, ellos buscaban lugares públicos como las plazas, donde ellos iban a pasar con la cabeza agachada y la gente, oh, Señor, le iban a estar saludando uno y otra persona. ¿Y eso qué? Pues aumentaba simplemente el orgullo. En el versículo 39 nos dice que también amaban las primeras sillas en las sinagogas. Y ciertamente ese es un pecado que no sucede en la iglesia, ¿verdad? Es difícil encontrar que la gente se siente en las primeras sillas, pero casi siempre sucede que la gente busca llegar temprano para alcanzar las últimas filas. Pero en el caso de ellos, pues ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas. ¿Por qué? Porque las primeras sillas, supuestamente los comentaristas, no estaban volteando hacia adelante, pero estaban volteando hacia atrás. Entonces, se notaba y toda la gente podía ver a estos distinguidos y renombradas personas porque las sillas estaban volteadas en algunas sinagogas hacia allá, o los asientos, mejor dicho. Así que la gente siempre los veía a ellos y parecía como si ellos fueran parte importante del culto de ese momento en la sinagoga. Entonces ellos amaban ese reconocimiento público. También nos dice que amaban los primeros asientos en las cenas. Y es que las cenas eran actividades sociales muy importantes. La familia rica que organizaba, por ejemplo, una cena, ponía en evidencia quiénes eran las personas importantes.
una familia rica, importante del pueblo, de la ciudad, organizaba una cena. ¿Y cómo voy a saber quiénes son los invitados más distinguidos? ¿Cómo son los hombres más honorables, las familias más importantes? Porque los ponían cerca de la mesa de los que organizaron la cena. Eran los primeros asientos cerca de la familia rica. Y de esa manera todos sabían, no, pues allá es donde está la persona o la familia importante. Entonces los escribas, al gozar de un buen estatus social, constantemente que eran invitados, los colocaban precisamente en estos primeros asientos. Versículo 40 nos dice que devoran las casas de las viudas. Y aquí no sabemos exactamente cómo lo hacían, pero el hecho es este: dejaban a las viudas desposeídas. Las mujeres que al morir su esposo quedaban de alguna manera más vulnerables y ellos se aprovechaban de esa vulnerabilidad. Cuando la ley que decía, Éxodo 22:22 nos dice: a la viuda y al huérfano no afligiréis. Pero también nos dice en Deuteronomio 14:29: y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Y no solo eso, hay muchos textos, estuve sacando una lista muy grande de textos en los profetas, donde hablan los profetas de los líderes de Israel que oprimían a la viuda, al pobre, al huérfano, no les hacían justicia. Entonces los profetas denunciaron una y otra vez, y esto era algo que los escribas sabían. Ellos eran expertos en las escrituras, ellos sabían esos grandes pecados y aún así lo hacían. Todavía hay una cosa que se puede señalar, además de lo que se ha dicho, y es que nos dice en el versículo 40, y por pretexto hacen largas oraciones. La Biblia de las Américas dice, por apariencias hacen largas oraciones. Y la pregunta es, ¿está mal orar por un tiempo largo? Pues no está mal hacerlo. El problema está hacerlo solo para aparentar. La práctica de orar por un largo tiempo es una disciplina que se desarrolla con la madurez. Los hombres más piadosos que logran pasar un largo tiempo con el Señor es porque han aprendido a conocer las Escrituras y han aprendido de la otra mano a conocer a Dios. Conocen a Dios y hablan con Él como el hombre que habla con su amigo. El hombre que habla con su amigo no está contando el tiempo, no está contando, bueno, ya pasaron 5 minutos, 10, no, pues ya 1 hora. El hombre que habla con su amigo se siente con naturalidad de hablar de las cosas que importan y de aquellas cosas en las que están en común para disfrutar de esa conversación. Y así sucede con los hombres maduros. Pero el caso de ellos es que ellos habían aprendido el arte, vamos a decirlo así, de orar largamente como si fueran hombres piadosos, y en cambio hacerlo quitándole la esencia. No hablaban para Dios, hablaban para las otras personas. Y aquí yo recuerdo una de las primeras veces que escuché un monólogo. Estaba yo en la preparatoria y este monólogo nos invitaron al área audiovisual y era un joven, si no me equivoco, que estaba haciendo una actuación en donde pues él estaba desesperado, deseando quitarse la vida, pasando un momento así muy difícil y expresando su rabia, su momento triste y todo esto. Y en una de estas partes del monólogo, él hace como una oración, reclamándole a Dios, pero a la misma vez suplicándole su ayuda, y bueno, toda esta parte. Y causó una impresión muy fuerte en mí haber visto esta actuación de este hombre. Me quedé profundamente impactado con su actuación, con las palabras que le dijo a Dios y todo eso. Al final terminó todo, el hombre pues levantó todo lo que había usado, acomodó las cosas y salimos de ahí. ¿En realidad el hombre había orado a Dios? No. Lo único que él había hecho en esa ocasión era hablar solo para nosotros, para causar en nosotros una fuerte impresión.
para que saliéramos de ahí, wow, pensando incluso en las palabras de aquella oración. Pero oró él a Dios, no. Y así sucedía con estos escribas. Eran expertos en la actuación. Habían aprendido a comunicarse de una manera que parecía que hablaban con Dios, pero en realidad querían afectar las emociones de las personas. No por nada el Señor les dijo en Mateo capítulo 23, que es la expansión de esta porción. En Mateo 23 el Señor les dijo, ustedes son unos hipócritas. 7 veces les dijo, escribas y fariseos, hipócritas. Y esa palabra hipócritas viene de actores precisamente, que usan una máscara. Y así sucedía con ellos. Fueron muchos los pecados que cometían los escribas y vale la pena tenerlos presentes en una manera general. En el comentario bíblico de William MacDonald, que también tengo ahí resumida la información, aparece esto que dice, en resumen, les encantaba la peculiaridad, es decir, los amplios ropajes, la popularidad, los saludos, la importancia, los lugares principales, la prioridad, los puestos de honor, las posesiones, es decir, las casas de la viuda, y la falsa piedad, las largas oraciones. Debido a esto, el Señor prometió que iban a tener su retribución, que dijo al final del versículo 40, estos recibirán mayor condenación. ¿Y por qué recibirán mayor condenación? Porque tener una posición de influencia para enseñar la palabra de Dios siempre es una responsabilidad mayor. Por eso Santiago les escribió a los hermanos en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Miren cómo nos anima, ¿verdad? Nos desanima más bien, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Los que enseñamos la palabra de Dios tenemos una responsabilidad grande ante Dios y ante su pueblo. Y no tenemos el derecho de usar la religión a nuestra conveniencia. Nuestro deber es siempre ser un canal de Dios para guiar a su pueblo. Y que nos sirva también de ejemplo para nosotros la denuncia que el Señor hizo a los escribas para aprender qué es lo que no tenemos que hacer. Pero también tenemos otra parte. Es que el Señor no solamente dio un ejemplo negativo, pero también mostró un ejemplo positivo. Podemos ver en los versículos 41 al 44 un ejemplo del cual aprender. Esto es lo segundo que quiero señalar, un ejemplo del cual aprender. Mire usted el versículo 41 y 42. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y en un principio, hermanos, este relato parece muy aislado a lo que hemos visto previamente, ¿no? Estamos hablando de los escribas hace un momento y ahora pasamos a hablar acerca de los ricos echando ofrenda y una viuda echando una ofrenda. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? Ya no aparecen los escribas. Y la única relación que podemos conectar con el pasaje anterior es la viuda. Anteriormente se nos dice que los escribas devoran la casa de la viuda y aquí tenemos a una viuda. Es la única relación que aparentemente podemos notar entre un pasaje y otro. Pero tenemos que ir más abajo de la superficie para entender cómo están conectados lo uno y lo otro. Antes de eso, quiero explicar un poco lo que sucede en esta escena. Los comentarios dicen, o una tradición dice, que en el templo existían 13 recipientes, receptáculos a través del cual se echaba la ofrenda. Esos receptáculos tenían la forma de un cuerno, y el chofar que le decían los hebreos, o se les dice hasta hoy en día el chofar, pero era de metal. Entonces, este receptáculo grande llegaba y tenía el propósito o el destino para cada una de las diferentes receptáculos. Entonces, de acuerdo a lo que uno lo echara, era el propósito para el cual se iba a usar. La peculiaridad de estos receptáculos es que eran de metal y no había billetes en aquel entonces. Entonces, ¿qué sucede cuando tú echas una moneda de metal en un recipiente de metal grande? Suena, ¿no? Suena. ¿Y qué pasa si tú llegas con una bolsita y la empiezas a vaciar? ¿Cómo suena? Más fuerte.
¿Y qué pasa si tú llegas con unas 2 moneditas que parecen una piedrita que encuentras por ahí y le echas? Casi no suena. Entonces, al parecer, nuestro Señor estaba lo suficientemente cerca de estos receptáculos para notar lo que hacían las personas ricas y para escuchar lo que otros también escuchaban. Que cuando echaban la ofrenda, los ricos, pues hacía un ruidajo, escuchaba mucho ruido. Pero cuando llegó esta mujer pobre, echando sus monedas, pues no se escuchó casi nada. Las monedas que la viuda echó eran las de más baja denominación. Y quiero mostrarle la moneda. Esa es la moneda que se ha encontrado hasta ahorita. Se ve muy grande ahí en la foto, pero la siguiente imagen, así de grande era. ¿Qué tan grande? Miren nada más la mano. La mano de una persona, tan chiquito que se ve la moneda. Esas eran las 2 monedas que la viuda presentó. Materialmente, la contribución de esta viuda era como nada. ¿En qué ayudaba? ¿Quién se iba a volver más rico con la ofrenda de la viuda? Nadie. ¿En qué iba a influir, a ayudar esa ofrenda? Probablemente no iba a significar casi nada para las personas que recibieran esa ofrenda o el destino de esa ofrenda. Y quizá a usted le pasó, si nació después del año 2000, antes del año 2000, le pasó esto, que usted iba a la tienda, todavía no existía el redondeo, entonces le daban el cambio y a veces le daban monedas de 5 centavos o de 10 centavos. Dígame, siendo sincero, ¿usted llevaba esas monedas para después volver a pagar? Por lo general no, ¿verdad? No traíamos esas monedas, llegábamos a casa y 3 monedas de 5 centavos las aventábamos. No servían, no era, hacían un estorbo en los pantalones, en el short, traer esas monedas ahí. Bueno, tenemos que pensar que la contribución de la viuda era algo así, como 2 pequeñas monedas de 5 centavos. Nadie iba a hacerse rico. Esa mujer realmente pasó desapercibida para todos. Bueno, no para todos, para el Señor, ¿no? Versículo 43 nos dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Penosamente, hermanos, tenemos que reconocer que aún en círculos cristianos, las ofrendas que causan más impresión no son las ofrendas de un gran sacrificio, sino las ofrendas de una gran cantidad. Sin embargo, no es así ante los ojos del Señor. Aquí lo que el Señor realza no es la cantidad, pero lo que realza es el sacrificio. La mujer dio todo lo que tenía para sustento, para su sustento, nos dice. Ahora bien, el asunto medular no tiene que ver con la ofrenda. Escuche bien eso, el asunto medular de esta porción no tiene que ver con la ofrenda. No es la intención de Marcos y ciertamente tampoco es mi intención, a los que ven también por Facebook, no es la intención del escritor Marcos ni la mía, decirles que ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Y mucho menos me atrevería a decir que esto sería lo que tiene que hacer cada viuda en cada iglesia, en cada lugar y dar todo su sustento. No. Sería como un escriba si hiciera eso, devorando las casas de las viudas. Y no es así, no es así. Así que ya puede respirar, no necesita vaciar su cartera el día de hoy o su cuenta. Pero el caso de la viuda es más bien usado por el Señor para enseñarle una lección muy importante a sus discípulos. Después de haberles hablado del ejemplo malo de los escribas, ahora va a usar a esta mujer para mostrar un ejemplo de la clase de vida que ellos tienen que llevar. Una clase de vida donde te esfuerzas más de tus propias fuerzas, donde vas más allá de lo que es debido o socialmente respetable. Ese es el punto. Pedro, ¿qué le dijo al Señor en alguna ocasión? Le dijo: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y tal vez Pedro se sintió generoso diciendo: ¿hasta 7?
Oh, eso es generoso, perdonar 7 veces a tu hermano que te ofende, eso es algo generoso. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Pedro, eres muy generoso, pero es 70 veces 7. Oye, eso sobrepasa, ¿sí? Pues es que ese es el punto. En los valores del reino, en la voluntad del Señor, es más allá de tus fuerzas. Es más allá de lo que es humanamente respetable, de lo que la gente puede decir, eso está bien. Bueno, tienes que ir un paso más allá, una milla más tienes que hacer. Pasa que estamos dispuestos, hermanos, a hacer siempre algo para el Señor, para su causa. Y el problema es que nosotros mismos nos hacemos límites, ponemos límites para no afectar nuestra comodidad o para no afectar nuestra seguridad. El Señor dice, tienes que quitar esos límites. Yo sé que es más cómodo hacer esto, pero tienes que ir más allá. Yo sé que te sientes más seguro haciendo esto, pero tienes que ir más allá. Y así es el caso que el Señor utiliza a la viuda. Los escribas, claro, habían hecho un gran sacrificio para estudiar las Escrituras y se tiene que aplaudir eso, hermanos. No son un mal ejemplo en todo sentido, pero ellos habían hecho un gran esfuerzo. Pero ¿hasta dónde había llegado su esfuerzo? Bueno, su esfuerzo había llegado hasta un límite, el límite que ellos se habían fijado. Estoy dispuesto a quemarme las pestañas estudiando las Escrituras, pero no estoy dispuesto a sacrificar mi reputación, mi honor. No estoy dispuesto a hacer esas cosas. Era lo que había sucedido con los escribas. No estaban dispuestos a entrar en una manera más profunda al servicio al Señor. No estaban dispuestos a sacrificar su honor o su importancia. Y cuando no estás dispuesto a sacrificar tu honor, tu popularidad, tu importancia, tarde o temprano te vas a ver vuelto en situaciones penosas, situaciones en las que luego te vas a arrepentir. Así que para ser un buen discípulo de Cristo, necesitas tomar esta resolución, no ponerle límites al Señor, decirle abiertamente al Señor, Señor, hasta donde tú digas y lo que tú mandes, y estar siempre dispuestos al sacrificio. De ahí en adelante surge que Dios es quien nos da la fuerza para hacer aquello que está más allá de nuestras fuerzas. Pablo, por ejemplo, cuando le escribió a la iglesia de Macedonia, ¿qué les dijo, hermanos? Pueden ver ustedes ahí el texto. Les dijo, ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es esta gracia, Pablo? Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Así que las iglesias de Macedonia no dieron lo que era razonable, hermanos. Dieron más allá. Y Pablo reconoce, quien va a una línea más allá, es porque definitivamente ha sido la gracia del Señor. De eso se trata esta porción, hermanos. Dios quiere que mostremos una disposición a Él y a su causa sin que nos limitemos para mantener nuestra comodidad y nuestra seguridad. Nosotros somos ovejas del Señor, hermanos. Y algunos días el Señor nos va a sacar del corral y nos va a llevar por un camino recto, sin piedras, bonito. Vamos a hacer una corta distancia para encontrar pastos verdes y aguas de reposo y vamos a poder beber ahí tranquilamente y vamos a volver cuando llegue la tarde. El Señor nos va a volver a guardar en el corral. Pero otro día nuestro buen y gran pastor va a sacarnos del corral y nos va a decir, ahora vamos a tomar otra ruta. Y nos va a subir por un camino cuesta arriba, lleno de piedras, y a una distancia larga para poder llevarnos a pastos verdes y aguas de reposo. Y que vamos a decirle a nuestro buen pastor, no quiero ir porque esta vez es el camino feo. Tenemos que estar dispuestos, Él es nuestro buen pastor. Con esta pandemia, yo estoy de acuerdo, hermanos, en que debemos hacer lo posible para resguardarnos, para ser precavidos y prevenidos en todas las medidas de higiene y de salud.
Eso es por un lado, y estoy de acuerdo, lo quiero subrayar, estoy de acuerdo con eso. Pero también me pregunto si en medio de esto, ¿cómo nosotros podemos asumir este riesgo de ir un poco más allá? Este riesgo de salir de nuestra comodidad, este riesgo de hacer un acto de sacrificio. Y no hablo acerca de la salud, no necesariamente, pero hablo de cómo estamos yendo una milla más allá en esto. Se nos dijo al principio que la mejor manera de ayudar a todo México y el mundo es quédate en tu casa. Bueno, esa es la primera milla, pero la siguiente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer más allá de eso? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de la viuda y salir de nuestra comodidad para servir al Señor? Salir de nuestra seguridad para servir al Señor. Esa es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. Pero quiero empezar a concluir con este mensaje. Al iniciar este mensaje hablé de cómo podemos llegar a hacer ciertas cosas buenas hasta el punto de convertirnos en personas respetables. Es una posición agradable hallarnos ahí. Tú eres un hombre bueno, eres una mujer buena y llegas al punto en el que la sociedad te lo reconoce, te dice, eres una persona de bien, eres una persona que trae bien aquí en nuestra sociedad. Hay una manera de mantenerse haciendo las cosas bien hasta ese punto. Pero cuando tú eres más que eso, te conviertes en un ejemplo repulsivo. Te conviertes en un ejemplo repulsivo porque vas más allá. Y entonces le muestras a la gente que lo que estás haciendo ya no es agradable, es demasiado sacrificio. Piensa en el ejemplo de la viuda pobre. Si la viuda pobre hubiera llegado a nuestra iglesia echando estas 2 monedas nada más ahí a la ofrenda, ¿qué hubiese hecho usted? Lo más probable es que usted haya sacado el dinero de la ofrenda, se lo haya dado a la viuda y le haya dado dinero y le hubiese dicho, vaya a su casa, usted no tiene que dar ofrenda, usted es una persona en necesidad. Y le quitaríamos la bendición de ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque nos parece repulsivo que alguien haga algo así. Y eso tiene que calar en nuestra mente, porque leí una vez en un libro que cuando Pilato torturó a Jesús y lo presentó ante la gente y dijo, aquí está vuestro rey, la gente lo miró con cierta repulsión. Todo degradado, su rostro lastimado, su cuerpo herido completamente. Él estaba dando su vida por nosotros, pero su ejemplo estaba siendo repulsivo. Y así sucede con cada uno que ama más allá de las fuerzas. Así sucede con cada uno de aquellos que se ofrece al servicio del Señor más allá de las fuerzas. La gente ya no lo considera respetable, pero es repulsivo. Y el Señor quiere que usted y yo seamos así. Por eso dejó el ejemplo de la viuda y por eso Él mismo nos dejó un ejemplo para nosotros, para seguir sus pisadas. Seguir a Cristo es un camino que pocos van a entender. La mayor parte de la gente podrá respetar y a veces admirar, pero nunca van a querer seguir el ejemplo de un cristiano comprometido. Pero esta es la entrega que caracteriza el reino de Dios. Y esto es lo que el Señor pide de nosotros. Así que Dios nos llama, hermanos, a que mostremos un compromiso por Él, por su obra, más allá de nuestras fuerzas, más allá de la opinión favorable de la gente, más allá de lo respetable. Oremos. Señor Jesucristo, usted nos ha dado un ejemplo y nos ha dicho que si alguno te hiere una mejilla, pon la otra. Y si alguien te pide que lleve su carga una milla, ve con él 2. Y claramente lo vemos ilustrado en este ejemplo de la viuda. Ciertamente, Señor, no es algo fácil, pero usted nos dejó el ejemplo. Usted fue hasta la cruz, el Rey de Reyes, el soberano, se entregó en una manera que solo causaba repulsión a aquellos que veían. Daba lástima poder ver cómo usted estaba tan lastimado, Señor. La gente se sintió avergonzada de que Pilato hubiese presentado a alguien así
ante la multitud. Oh Señor, ayúdenos a aprender de su ejemplo, a aprender de la cruz y lo que significa seguirle. Gracias, Señor. Siga bendiciendo su iglesia y guíenos, por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.